¿Qué onda? ¿Sí está grabando? Sí. Pues estaba aquí revisando unos papelillos y decidí grabar este video. Eh, un poco referente, ya saben, ¿a qué hablo? ¿De qué hablo siempre? De política. Qué hueva, ¿no? Qué aburrido soy. Pero bueno, de hecho para eso es este video, para decirles que ya no hablo de política. Y y así como, no sé si recuerdan, hace que 8 años ya, yo creo, que puse un post ahí en Facebook explicando mi situación de por qué yo decidí hacerme activista político. Eh, bueno, pues ahora es ya no con un texto, ahora con un video, de por qué ya no me interesa hacerlo. En ese momento, hace varios años, les platico, es más, aprovechando que es video, rápido les platico un poquito de detalle de esa situación de hace 8 años y luego de la situación de ahora. La razón por la que yo hace 8 años me empecé a meter a esto es por el tema del narco. Como ustedes se acuerdan, empezaba lo de hace más tiempo, mocha orejas y todo eso, y luego resultó que eso que sonaba en la tele empezaba a sonar en tu colonia. Ya no era a un tipo de lana que se había secuestrado en mocha orejas, sino ya era pues, el carnicero literalmente del mercado, ¿no? Ahí en tu colonia y al primo de un amigo a 3 cuadras tuyas, pues también, ¿no? Resulta que lo habían secuestrado. Cuando pasó todo eso, pues yo dije, ¿qué onda? ¿Qué está sucediendo? Y entonces me metí yo a investigar en internet. En ese momento internet era mucho más confiable, la información que estaba ahí no era tanta, pero la que estaba era más fidedigna. Ahora ya todo el mundo mete información y crea contenidos con intereses personales. eh, ya ahora mucha política se hace a través de internet, por un lado, y por otro lado hay gente que pues, quiere sobresalir y crear contenidos para generar followers, seguidores, para hacer dinero, ¿no? Los famosos youtubers que todo el mundo quiere ser. Bueno, eso es ahora. Antes no, antes la información que estaba ahí era porque alguien estaba realmente interesado en la información per se y quería compartirla, sin ningún otro interés más que la información en sí. Bueno, en esa época yo empecé a analizar y me aventé toda la historia del narco de nuestro país y obviamente, pues eventualmente llegué al gobierno. Como el gobierno, como el narco no se puede explicar sin entender el gobierno. Bueno, yo ahí me di cuenta que el mundo en México, el país en el que vivíamos, pues no era el que yo creía. Yo me gustaba ver todos los programas de política y todo, y tú te generabas una idea del país en el que vivías. Cuando me metí a internet, pues abrí la caja de Pandora. Bueno, eh, en esa época pasó también eh, un hecho que también me abrió muchísimo los ojos. Yo no quiero defender a López Obrador. Digo, tengo mi opinión, pero no es el tema, ¿no? Yo lo he defendido mucho en las redes, pero mi intención en ese momento era, yo tengo un entendimiento de muchas cosas a partir de lo que he investigado, empezando por el narco. Eh, entonces yo quería ver la gente que tenía una opinión diferente y yo todavía quería entender y seguirme informando. Bueno, contrastar con esta gente que tiene otra forma de ver las cosas, entonces yo los ¿cómo se llama? Los confrontaba. Pues bueno, ahí me di cuenta que la gente no tenía ni idea de lo que estaba hablando. Podrías estar de acuerdo con algunas cosas o no. Por ejemplo, cuando hablan de socialismo, capitalismo, bueno, podrías estar de acuerdo con unas otras cosas. Pero lo que sí es que tienes que entender la base de cada uno para poder hablar. Si ni siquiera entiendes la base, entonces ahí sí hay un problema de raíz. Eso pasaba igual con los hechos. Cuando yo defendía mucho a Obrador, porque me di cuenta toda la manipulación, como así como yo pensaba que vivía en un México diferente al que realmente era, así estábamos todos.
Entonces yo cuando empezaba a confrontar todas esas ideas me di cuenta que nadie tenía idea de cómo funcionaba nuestro país. Que había niveles de corrupción cañoncísimos, que de hecho todo funcionaba a través de la corrupción. Cómo eso estaba afectando básicamente toda la violencia que estábamos teniendo, estaba creciendo, y no sabíamos nada de eso. Fue ahí cuando yo quería meterme, y lo que les decía, el hecho que también me ayudó mucho a entender las cosas, y por la razón por la que yo me metía a esas confrontaciones defendiendo a López Obrador, es porque en ese tiempo en que yo estaba investigando ocurrió algo muy interesante que nadie me platicó, que yo lo vi con mis propios ojos, con estos ojos que se dan de comer los gusanos, con esos mismos. Me di cuenta, en esa época el observador era el jefe de gobierno. Tenía un gobierno bastante cuidado, una relación muy buena con todas las instituciones, los medios de comunicación. Su gobierno era muy transparente y tenía una aprobación muy, muy alta. Y los medios de comunicación hablaban muy bien de él. Y de repente, de un día para otro, todos los medios de comunicación empezaron a hablar mal de él. Y ni siquiera era porque, no sé, cometió un error, ¿no? Tomó una mala decisión. No, empezaron a hablar mal de él como persona. Desde ahí empezaron con que era intolerante, ¿no? Era dictador, era solo su palabra, todo eso. Pero el día anterior a ese, todo el mundo hablaba bien de él, que era trabajador, se paraba temprano, atendía todas las inquietudes, ¿no? Entonces, ¿cómo medios que son independientes el mismo día deciden cambiar su forma de hablar? Habían estado hablando de una forma por meses, por años. Pues bueno, pues el mismo día deciden que ya no van a hablar así de él, que van a hablar ahora lo opuesto. Que alguien explique eso, ¿no? Bueno, como yo estaba ya investigando todo esto del narcotráfico y cómo funcionaba el país y todo eso, bueno, pues también en toda esa información que yo revisaba, me di cuenta que López Obrador ya era el dedazo. O sea, era el dedazo en el sentido de que se tiene que hacer una transición de presidente a presidente lo más limpia que se pueda. Entonces, si ahorita tenemos a una persona que le está yendo bien, vamos a meterlo, que la gente esté con él, que esté contenta con él, y hacemos la transición, una transición suave. Nada más hay que explicarle a esta persona cómo va a funcionar todo. Obviamente el presidente en ese momento bueno, era cuando ya no estaba el dedazo tal cual, pero pues la transición era con un presidente que pues fuera cómodo, vamos a decir. Y entonces, pues López Obrador estaba bien. Nada más hay que explicarle cómo funcionan las cosas para que no haya ningún problema. Entonces, todos los poderes fácticos, empezando por el presidente de ese momento, los sindicatos, ¿no? De maestros, de petróleo, las grandes empresas, las cámaras, ¿no? Empresarial, todos estos poderes fácticos tienen sus beneficios. Ya el sistema funciona con beneficios a todas estas personas. Entonces le explicaron cuáles eran esos beneficios que él tenía que respetar. Y él, en ese momento fue cuando él dijo, a ver, no, momento, yo no quiero ningún acuerdo con ninguno, porque yo traigo un proyecto. Yo no quiero llegar nada más, como él lo ha dicho, y en esa parte él ha sido muy consistente. Yo traigo un proyecto. Yo quiero un país diferente. Y si yo llego con acuerdos con ustedes, lo único que va a pasar es que voy a hacer uno más. Me voy a poner como todos los demás y voy a pasar desapercibido, y yo quiero algo diferente para mi país. Dejemos de lado si su deseo y sus acciones están alineadas. Eso es otro tema. No es el tema que yo quiero tratar ahorita. Pero lo que sí es que él traía un deseo. Y en ese deseo no estaba el hacer acuerdos con los poderes fácticos. Él quería hacer cambios.
Pues cuando salió esto, cuando no quiso hacer ningún acuerdo, los poderes fácticos, y no estoy hablando de la mafia de poder que en el sentido de los fantasmas, ¿no? Que nadie conoce, no, 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 no. Estoy hablando muy objetivamente, sindicatos, la Cámara Empresarial, eh, los grandes empresarios como Slim, el presidente en turno, esos poderes fácticos. Dijeron, oye, este cuate nos va a quitar todos nuestros beneficios, necesitamos a otra persona. Pues no sé, faltaban unos meses, poco más de un año para las elecciones, y este cuate estaba muy bien posicionado, bueno, pues hay que bajarlo. Y lo bajaron. Fue cuando, les digo, de un día para otro, todos se alinearon, vamos a hablar mal de él, porque a ninguno de nosotros nos conviene que él llegue. Lo hicieron, a los pocos días empezó lo de Bejarano, luego empezó lo de su secretario, ¿no? En Las Vegas, lo de su chofer, lo bajaron. Y en ese sentido yo me daba cuenta de eso porque yo sabía lo que había pasado. Era que los poderes fácticos no lo querían a él porque él no había querido hacer los acuerdos con él. A mí me da risa cuando hablan de él como enfermo de poder y todas esas cosas. Porque si él realmente estuviera enfermo de poder, él hubiera sido el presidente en 2006. No había manera de que él no fuera el presidente. Lo único que él necesitaba hacer era decirles, sí, acepto a los poderes fácticos y ya. Pero su objetivo no era ese. Él en eso sí ha sido consistente. Su objetivo es el proyecto. No es como dice él tal cual. No es quítate tú porque quiero yo. Es yo tengo un objetivo, yo tengo un deseo, yo visualizo a mi país de esta manera y entonces eso es por lo que yo quiero trabajar, por lo que él dice, por ideales, totalmente consistente con su carrera. Y no quiero defender que eso implique que él sea la mejor opción para gobernar un país, son dos cosas diferentes. Aquí mi punto es cómo los medios de información, cuando no quieren que, cuando quieren que tú pienses de una manera, ellos te hacen pensar de esa manera. Entonces ellos utilizaron, es un peligro para México, va a endeudar al país, intolerante, dictador y todas esas cosas. Fue la campaña y ahí tienes a toda la gente repitiendo eso. Y lo tumbaron y esa es la razón por la que yo lo he defendido. No creo que él sea ningún mesías, no creo que él vaya a hacer una cuarta transformación, no creo nada de eso, pero me ha ayudado a mí, defenderlo me ha ayudado a mí a darme cuenta cómo la gente solo vomita las campañas. Y obviamente los poderes fácticos tienen mucho poder para difundir una campaña. No fue hasta que llegaron las redes ya de forma más eficiente y la gente utilizando más esas plataformas que empezó a haber otro tipo de información. Y obviamente se enteraron de cosas que yo me enteré antes. Bueno, pues yo con todo eso que pasó, para mí la idea era, de manera natural, el problema que tenemos es lo que yo llamaba la ignorancia política. Y yo hablaba mucho de la ignorancia política, La ignorancia, pues en general es el estado natural del ser humano. Todos somos ignorantes. En unas cosas somos más ignorantes, en otras cosas somos menos. Incluso en las cosas en las que somos los expertos, a lo que nos dedicamos, somos ignorantes, porque es más lo que no sabemos que lo que sabemos. Entonces yo hablaba un poco, por mucho tiempo me dediqué a decir, bueno, es que la ignorancia política nos trae estos problemas. Y si nosotros nos ayudamos entre nosotros a atacar o minimizar un poco esa ignorancia, vamos a poder tomar mejores decisiones como sociedad. Y lo único que en ese momento lo que yo pensaba es, lo único que necesitamos es compartir información, nada más.
Mi objetivo en ese punto, como yo lo veía, es: olvídense que si el capitalismo, que si el socialismo, que si el aborto, ¿no? A favor, en contra, que la marihuana, que que el avión, que el Tren Maya, ¿no? Que el aeropuerto. Olvídense de esos temas. Creo que lo más básico es, primero, entender que estamos en un país, México es un país con una corrupción muy alta. Habrá quien diga, la corrupción existe en todos lados. Sí, sí existe en todos lados. Pero tener un gobierno que genera corrupción, o sea, ya es otro nivel. Puede haber la corrupción en países de primer mundo, pero esos países de primer mundo no generan la corrupción. Tienen sus intereses y tienen una agenda, pero no hacen una corrupción hacia abajo, hacia el caos. No, eso lo hacen países eh, con menos desarrollo y nos va como nos va por eso. Eh, Mi objetivo nada más era: vámonos por lo más básico, vamos a atacar la corrupción. Si sabemos que fulanito está coludido con, con la banda de secuestradores de la colonia, pues creo que nadie quiere votar por él, ¿no? ¿Y cómo vamos a saber eso? Pues distribuyendo información. Alguien por ahí, algún reportero por ahí ya eh, dio información al respecto. Vamos a darle voz a eso, vamos a cuidarlo, ¿no? Si le pasa algo a un reportero, vamos a cuidar eso, vamos a difundir ese tipo de cosas. No se trata de hacer marchas en la calle, cerrarlas, dormir en ellas, eh, toda esa descomposición que afecta a otros, o esa violencia, ¿no? Incomodar a otras personas para que se escuche nuestra voz, no, o sea, creo que todos deberíamos de saber la importancia, por eso yo hablo de la ignorancia política, de saber esos detalles. Aún tú siendo de derecha y yo siendo de izquierda y ese tipo de cosas, pues los dos decimos: a ver, está de derecha que es honesto y tiene un proyecto legítimo de derecha. Y tenemos al de izquierda que nada más está usando la izquierda como bandera para llegar al poder, pero que está coludido con secuestradores. Pues yo creo que incluso los de derecha van a votar los de izquierda van a votar por el cuate que trae sus propuestas de derecha, ¿no? Porque yo prefiero un proyecto de derecha legítimo a uno de izquierda que no es de izquierda y que nada más es para abusar del poder. Y lo mismo al revés. Creo que hay prioridades, entonces la idea es: vamos a empezar por las prioridades, por atender la corrupción, la violencia, y sobre todo porque yo lo veía, como les dije, empecé viéndolo desde el narcotráfico, como llegas finalmente al gobierno, al narcogobierno. Yo sé que esos conceptos suenan mucho chairos para algunas personas que no se han metido a esos temas, pero la realidad es que existen. Yo era de los primeros que decía, qué chafa, ¿no? O sea, qué mentalidad tan pobre estar echando la culpa al gobierno. Bueno, pues luego me di cuenta que sí, que el gobierno traía un relajo y que nos estaba afectando a todos. No quiere decir que el gobierno te tenga que resolver tus problemas, pero hay cosas que dependen del gobierno y nada más del gobierno y se tienen que atender. A ese nivel, en el gobierno se tienen que atender. Bueno, mi idea era esa. Si la gente sabe más información, vamos a tomar mejores decisiones y yo creo que ahí puedo contribuir. Yo desde mi trinchera, desde la comunidad de mi casa, puedo difundir información que yo creo que es relevante, que yo ya conozco, la puedo difundir. Y la gente se puede ir enterando y puede hacer su propia investigación y ayudar a difundir información. Sin una agenda, o sea, sin querer jalar para un lado o para el otro, información objetiva. Pasó esto, mataron a tales personas, este cuate se le encontraron nexos con ese tipo de información objetiva. Bueno, ¿cuál es mi sorpresa?
con el tiempo, pues la plataforma de las redes sociales mejora. Se hablan de muchos temas que antes no se hablaban en las redes. Todos los medios de comunicación oficiales pues quedan un poco ahí abrumados por toda la información que se maneja en las redes. O sea, la información en las redes se expande sin filtros. Y era lo que necesitábamos, según yo, ¿no? Pero ¿cuál es mi sorpresa? Mi sorpresa es que lejos de unirnos, nos separa. Porque emocionalmente ya estamos ligados con una filosofía, con un partido, con un personaje. Entonces, toda esa información, nosotros, y de hecho hay teoría al respecto, que nosotros no buscamos información para crear una visión, un punto de vista. Buscamos información para confirmar nuestros puntos de vista, porque somos emocionales. De hecho, he estado leyendo información y viendo información que también me ha ayudado mucho a entender cómo funciona todo esto, por qué funcionamos como funcionamos. Nosotros no hemos evolucionado o sea, nuestro cerebro no ha evolucionado para ser más inteligente con el objetivo de ser más lógicos. La lógica que se desarrolla en nuestro cerebro no es el objetivo final. El objetivo final es que nosotros como seres humanos, como animales incluso, sobrevivamos primero, después que nos reproduzcamos y que defendamos el crecimiento de las siguientes generaciones o protejamos. Y la inteligencia es solamente una herramienta para nuestra sobrevivencia, pero el objetivo principal para el que hemos evolucionado es para sobrevivir y para mejorar nuestra calidad de vida. Ese es el verdadero objetivo. Y el cerebro ha evolucionado en esa dirección y el cuerpo en general ha evolucionado en esa dirección. La inteligencia es solamente una herramienta para lograr eso. ¿A qué me refiero? A que nosotros tratamos de manipular a otros para nuestra sobrevivencia. Como todos los animales también se manipulan entre ellos. O sea, el que haya un macho alfa y todo eso es ese dominio de unos sobre otros. Bueno, nosotros como seres inteligentes, mucho del dominio que hacemos de unos sobre otros es a través de la manipulación. Y para poder manipular a la gente lo que necesitamos es justificar nuestras ideas con argumentos lógicos. Porque de esa manera yo te voy a convencer que no se trata de mí, que se trata de una situación general. Que no estoy siendo individualista o estoy siendo subjetivo alrededor de mi persona como yo siendo el centro del mundo, sino que es una situación objetiva. Eso es lo que yo trato de justificar a otros con ideas, argumentos lógicos, pero realmente lo que está ahí detrás es mi necesidad de sobrevivencia, mi necesidad de comodidad, y para eso hay muchos mecanismos emocionales que están actuando para nuestra sobrevivencia, muchos miedos, muchas conexiones emocionales. Bueno, pues eso ya es otro tema. Ya cuando yo me empiezo a dar cuenta que aún teniendo acceso a la información, aún resolviendo el tema de conocer los datos, de lo que yo llamo la ignorancia política, aún así no logramos ver las cosas objetivamente. Aún así nos seguimos enganchando en nuestras mismas visiones. Y eso es a lo que ahora yo le llamo la politiquería emocional. Donde dos personas con diferentes opiniones quieren convencer al otro. Ellos no quieren intercambiar información para tener un criterio más amplio después de esa discusión. No, ellos lo que quieren es convencer al otro. Y como no logran convencer, 2, 3 intercambios, eres un pendejo y chingas a tu madre. Es lo que pasa. Hay fenómenos que es parte de lo mismo. Por ejemplo, algo que me tocó ver
bueno, que yo me metí a ver es sobre el caso de Siria. En algún momento, hace un tiempecito, vi un documental completito de la situación de Siria, hecho por Gran Bretaña. Y luego vi otro completito hecho por Rusia. Ya desde que yo digo Gran Bretaña y desde que digo Rusia, ya desde ahí ya nuestros mecanismos emocionales empiezan así como, ay, como Rusia, güey. Y otros por ahí, ay, como Gran Bretaña, ¿no? O sea, ya emocionalmente ya se encienden esos mecanismos. Bueno, el caso es que veo los dos y en los dos te presentan hechos, no te presentan opiniones, te presentan hechos. Ah, miren, aquí estamos grabando cómo fulanito de tal está escapando y no, y este grupo está tratando de entrar aquí con sus armas y todo eso, ¿no? Y el presidente declaró tal y puros hechos. Y entonces cuando tú ves el de Gran Bretaña, documental basado en puros hechos, te quedas convencido de que los rebeldes están defendiendo al país ante un gobierno pues dictatorial, un gobierno que está en contra de su pueblo y que hay que apoyar a los rebeldes a que logren la revolución y la liberación de su pueblo. Pero luego ves el de Rusia y con los mismos hechos objetivos, sin darte ninguna tendencia, o sea, me refiero a sin darte ninguna opinión de cómo debes de pensar, únicamente con una historia que no te cuentan, sino que está ahí grabada. O sea, en el sentido de que nosotros no estamos eh, diciéndote cómo pasan las cosas. Lo único que estamos haciendo es presentarte los videos, las declaraciones, los eventos. Y entonces tú vas a decidir. Nada más que obviamente los videos, las imágenes y todo lo que te presenta uno están muy seleccionados. Igual, el otro, el de Gran Bretaña, muy selectivos. Entonces lo que parece que es objetivo, en realidad no es tan objetivo. Está muy bien seleccionado, pero parece objetivo. Y cuando tú ves el de Rusia, te quedas totalmente convencido de que el gobierno está haciendo un buen papel y que los rebeldes, motivados por Estados Unidos, con intereses de Estados Unidos, están dándole poder a estos grupos de rebeldes para derrocar al gobierno, ¿no? Cuando era un gobierno, pues, normal, como cualquier otro. ¿A qué voy con esto? A lo que voy es, si tú nada más te quedas con una versión, dices, está súper clara, está súper objetiva, y alguien que me venga a decir otra cosa es porque es un estúpido, porque no está entendiendo. ¿Cómo es posible que ve este video y no está entendiendo lo que está pasando? El problema es que esa persona que tú crees que es estúpida no vio ese video, vio el otro video. Y él está pensando lo mismo de ti. Lo estoy poniendo en un ejemplo, pero la realidad es que, como dije, nosotros no buscamos información para ampliar nuestro criterio. Nosotros buscamos información que confirme lo que ya sabemos. Queremos un mundo que conozcamos bien. Si yo creo que este mundo funciona así, yo quiero toda la información que me confirme en eso en lo que yo creo. Si de repente empiezo a recibir información que me dice que el mundo en el que yo vivo es diferente, de entrada me va a dar miedo porque de entrada me voy a sentir inseguro, ¿no? Son cosas emocionales las que suceden en nuestro interior que nos hacen actuar como actuamos. El caso es que terminamos discutiendo y diciendo cómo es posible que estos de enfrente sean tan estúpidos, tan vacíos de mente. Ninguno es estúpido aquí. Lo que está funcionando son esos mecanismos que yo estoy describiendo, que es la emoción como parte de nuestra lógica con el objetivo de sobrevivir y de tener una vida más cómoda. Esos mecanismos con los que hemos evolucionado son los que están actuando en nosotros. Les digo, hay mucho soporte científico de lo que estoy diciendo, pero la conclusión es esa, la conclusión es no estamos siendo objetivos, estamos siendo emocionales. Y la politiquería pues es emocional. Sí se puede hacer
objetividad, pero requiere de un entrenamiento. O sea, la ciencia es muy estricta para tratar de mantenerse objetiva, y aún en la ciencia hay situaciones emocionales, aún en la ciencia. Pero es tan estricta que al final esa parte emocional es marginalizada. Y lo que se queda en la historia, en todos los eventos o desarrollos científicos, es la parte objetiva. Esa es la parte, eso es lo padre. En la política, como no hay ese mecanismo, pues todo queda muy, muy, muy emocional. Cuando yo me di cuenta de esto, ahí sí dije, aquí no sé cómo aportar. O sea, yo sé cómo aportar en el otro escenario donde yo creía que la información por sí sola nos iba a ayudar a tomar mejores decisiones, a votar por mejores candidatos, al menos los que tengan un proyecto legítimo y tengan una pasión por ese proyecto, y no votar por quienes quieren llegar para abusar del poder. Al menos a ese nivel podíamos mejorar bastante. Que ni siquiera a eso lográbamos. Estábamos votando por las peores lacras sin darnos cuenta. Bueno, yo sentía que podíamos solucionarlo y que yo podía aportar distribuyendo información, tratando que la gente supiera lo que yo sabía en ese momento. Parte, ¿no? Y que la gente también me ayudara a enterarme de cosas que no sabía. Ya cuando veo esta situación donde la información ya está ahí, pero no la queremos ver nada más una y no queremos ver la otra, no queremos ni siquiera entender la otra, y juzgamos que los que están de ese lado son estúpidos sin entender lo que están viendo ellos, y tenemos eso de los dos lados. Yo ya no sé cómo puedo yo aportar. Y básicamente es triste, pero mi conclusión es: no puedo aportar nada. Entonces, ¿qué hago yo ahí? Entonces mejor dedico mi tiempo a otras cosas que generen más valor, a mí o a la sociedad, pero de otra manera. Ya por el lado de la política, la verdad es que yo siento que yo no tengo al menos mucho que hacer. Y pues no nos queda, bueno, yo como lo veo no nos queda más que persignarnos y orar y esperar que pues con todas nuestras emociones y todas nuestras diferencias pues vayamos más o menos jalando en una dirección que nos ayude a mejorar. Esa es la razón. Este cambio de paradigma es la razón por la que yo paso primero a ser activista político pensando en la ignorancia política, y luego a dejar de serlo pensando en la naturaleza emocional de nosotros como seres humanos. Ojalá que lleguemos a algo bueno con todo esto que nos está pasando, y hablo en el mundo,